Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. En el día de hoy vamos a hablar de una sociedad cambiante, que es la que ahora mismo existe en Canarias. Nos centraremos en las particularidades de cada isla, especialmente en la de Lanzarote, donde de cada dos ciudadanos que residen a día de hoy en nuestra isla, uno de ellos no ha nacido en Lanzarote. También cogeremos como ejemplo la isla hermana de Fuerteventura, donde todavía los datos son más aplastantes. De cada 10, 7 no han nacido en Fuerteventura, es decir, solo hay 3 residentes que han nacido en la isla majorera. Todo ello abre un prisma totalmente diferente y sobre todo muchos retos de futuro. ¿Por qué? Porque no solo, por así decirlo, la nacionalidad o la procedencia del residente cambia el panorama, sino también el volumen. Muchas islas han crecido de manera desmesurada. Como siempre, este Objetivo Lanzarote lo arrancaremos con un pequeño vídeo que nos sirven nuestros compañeros del informativo de Lanzarote Televisión, donde plasmamos la realidad que existe ahora mismo en Canarias y en Lanzarote en torno a los movimientos migratorios y a la nueva concepción de sociedad en Canarias. Lanzarote atraviesa un periodo de fuerte crecimiento poblacional. Según el informe Lanzarote en cifras 2024, su censo superó los 163.000 habitantes, con un aumento de casi 5.000 personas solo en el último año. Este crecimiento representa un 2,8% anual, la cifra más alta entre las Islas Canarias. Para calibrar la magnitud del cambio, basta revisar los datos del inicio del siglo XXI. En el año 2000, Lanzarote contaba con aproximadamente 96.130 habitantes, según registros del Cabildo. Desde entonces, la población ha crecido en unas 67.000 personas, lo que equivale a un incremento de casi un 70% en este periodo entre 20 y 25 años. Este fuerte impulso demográfico se debe en buena parte a la inmigración. Casi un 24% de los residentes son extranjeros, procedentes mayoritariamente de Colombia, Reino Unido, Italia, Marruecos y Alemania. Además, Lanzarote ha desafiado la tendencia regional a la baja natalidad. En 2023 registró un incremento del 5,2% en nacimientos, logrando un saldo vegetativo positivo, según datos del Instituto Canario de Estadística. Los principales retos de este crecimiento se presentan en infraestructuras y vivienda, pues un crecimiento constante implica presiones sobre el mercado inmobiliario. Aumentan las necesidades de vivienda asequible, especialmente para los nuevos residentes y trabajadores extranjeros. En sostenibilidad ambiental, más población significa mayor consumo de recursos, como pueden ser agua, energías o residuos, en una isla con limitaciones naturales. En cuanto a cohesión social, la alta proporción de población extranjera plantea desafíos de integración, así como la necesidad de reforzar los servicios públicos como pueden ser sanidad, educación o transporte. También tiene sus consecuencias en economía y empleo, pues aunque el turismo sigue siendo motor económico, existe el riesgo de dependencia excesiva. Es clave diversificar la economía para sostener una población creciente con empleo estable. Y en cuanto a planificación a largo plazo, traducir el crecimiento en desarrollo sostenible requiere políticas urbanísticas, ambientales y sociales bien coordinadas, con participación ciudadana. El auge demográfico de Lanzarote no solo refleja su atractivo como destino turístico y residencial, sino también el desafío de construir un crecimiento duradero, equilibrado y respetuoso con su entorno. Hoy, en Objetivo Lanzarote, abordamos el reto demográfico. Y arrancaremos este Objetivo Lanzarote con las palabras, con el testimonio de Pedro Hernández, que nos dibuja la realidad en el archipiélago y nos pinta ahora mismo 4 realidades bien diferenciadas en función de la isla. Que en Canarias en estos momentos hay 4 Canarias. Está la Canarias que tiene regresión demográfica, que es fundamentalmente La Gomera, que vienen datos hoy del INE de la regresión demográfica de La Gomera en relación con la población que tenía en los años 30. La Palma está en una situación de estabilización. Eso es un modelo de isla. El otro modelo de isla es las islas hiperturistizadas con hipercrecimiento demográfico y socioeconómico, que está ubicada en 4 realidades territoriales. Está en el sur de Tenerife, eso es una nueva realidad, sobre todo hiperétnica, desde el municipio de Granadilla hasta el municipio de Santiago del Teide, San Miguel, Arona, Adeje y Guía de Isora. Y luego está en Gran Canaria, desde el sureste de Gran Canaria, desde el vecindario hasta Mogán, que es otra nueva realidad vinculada al hipercrecimiento turístico. Eso es otra realidad. Y luego Fuerteventura, que ha traspasado todos los límites, y Lanzarote, que está en el mismo camino de la isla de Fuerteventura. Y
Y hablando de Fuerteventura, pues nos vamos hasta la isla vecina. En este caso le cedemos la palabra a Joséchu Armas, que es director de Fuerteventura Televisión, que nos explica cómo está confeccionado ahora mismo el entramado sociológico en nuestra isla vecina. Aproximadamente el 70% de los residentes a día de hoy en Fuerteventura no han nacido en la isla. Fuerteventura es un caso paradigmático dentro del archipiélago porque aunque se parece mucho a Lanzarote en los tiempos, es verdad que Lanzarote empezó con la industria del turismo, creo yo, o en fin, habrá gente que sepa más que yo de esto, pero unos 10, 12, 13 años antes, aquí en Fuerteventura empezó en la zona sur y con mucho aislamiento porque Jandía era, las distancias eran terroríficas y no había comunicaciones, ¿no? Bajaban solamente los alemanes a esa zona. Cuando empieza el turismo de verdad en Fuerteventura es un poco posterior y la población de la isla era muy escasa. La población de Fuerteventura está más relacionada con el latifundismo, son grandes extensiones de tierra donde grandes señores pues tienen sus aparceros, por lo menos en lo que es el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. El crecimiento poblacional es diferente a una isla como Lanzarote, donde una burguesía en Arrecife, una burguesía comercial, pues está bien asentada y hay movimientos demográficos mucho más potentes que en Fuerteventura. En Lanzarote el minifundio hace que haya más cohesión social y en Fuerteventura, pues en fin, el estancamiento económico sale bastante más tarde. Esto implica que con el boom del turismo, casi toda la población que viene a trabajar a la isla, digamos ya en los 90, en los 2000, pues es población foránea y nos lleva hasta este punto que después de la pandemia ha eclosionado, ha explotado. Y desde la Orden del Cachorro Canario, Manuel Concepción, como portavoz, nos habla de la importancia de guardar nuestra identidad, de proteger nuestros valores culturales y por ello pide que este trabajo sea exhaustivo desde todas las administraciones. Sentirse amenazada y efectivamente así sería si no hiciéramos nada. Por eso nosotros desde la Orden del Cachorro Canario, con ese lema que tenemos de rescatar, vivir, transmitir y defender las costumbres y tradiciones canarias y todo lo que signifique parte de nuestra identidad, pues estamos ahí, trabajamos en ese tema. Porque la gente que viene, con las culturas que trae, pues también tienen la suya, ¿no? Entonces, en fin, eso no se lo puedes erradicar, ellos viven con sus cosas y lo que tratamos es demostrarles la nuestra para que también ellos la entiendan y sepan a dónde han llegado y cómo venían, de dónde venimos nosotros y todo esto. Y dentro de los cambios sociológicos que se están viviendo en el archipiélago, obviamente en Lanzarote también se está notando. Por eso, desde Calor y Café, Sorana nos explica cómo se encuentra la situación ahora mismo en Lanzarote de los más vulnerables. Estamos empeorando, estamos dando pasos cada vez a ir a peor. Creo que está muy difícil la situación para que mejore. Lo primero, tendría que haber un espacio que desde las instituciones, desde el gobierno, facilitaran un poco la vida a la gente, como por ejemplo antes estaban las casas sociales, ¿no? Hoy ya no existen. De hecho, ni tienen tampoco control sobre las que hay, porque muchas de las casas que están sociales están ocupadas por gente que ya no fueron los que las recibieron. Si fuésemos conscientes de cómo vive mucha gente, porque así puedes vivir una semana, un mes como mucho, encerrado en una habitación de como mucho de 3x3 o 4x4, esa es tu vida, tu casa y todo lo que tienes para moverte, pues creo que eso tiene que afectar a la salud mental. Y Pedro Hernández precisamente critica que no hay ahora mismo una hoja de ruta y que se va improvisando sobre el camino, no solo ahora, sino que Canarias lleva mucho tiempo no preparándose para estos movimientos migratorios y estos cambios sociológicos que a día de hoy están afectando al archipiélago. 400 millones de personas moviéndose en el mundo, 100 millones en España, 18 millones en Canarias y todo lo que es el hipercrecimiento que casi se ha doblado en los últimos 30 años.
Si eso no se entiende, la tendencia es a tergiversar las responsabilidades. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esto es una sociedad de dotaciones y equipamientos construido para un número determinado, para un modelo de crecimiento demográfico que ya no existe. Entonces, ese modelo de crecimiento demográfico es el que ha provocado el malestar y las emergencias, emergencia habitacional, emergencia hídrica, emergencia energética y los colapsos. El Gobierno de Canarias no puede ocultar ni puede esconder la cabeza hablando de reto demográfico y de aquellos municipios en los que se ha producido una desbandada de la población y se han ido a los bordes costeros turistizados. Está escondiendo la cabeza, así no se abordan los gravísimos problemas de metabolismo turístico que hay en Canarias. Y dentro de estos cambios también el perfil de los más vulnerables ha cambiado en nuestra isla. Por eso Sorana nos explica cómo era la gente que acudía a Calor y Café hace unos años y la realidad que existe a día de hoy, que es bastante diferente. Dirigido hacia la gente que estaba en la calle, ¿no? Sobre todo toxicómanos en activo, donde tenían un espacio que con respeto y educación podían venir a él. En este momento, pues el comedor se ha convertido en el lugar donde aquella persona que no tiene para comer, pues puede venir a comer. Después han aparecido familias pidiendo comida porque no tienen. Y estos movimientos migratorios acarrean diferentes problemas o por lo menos distintas dificultades. Volvemos a José Chu Armas, que nos habla desde Fuerteventura de lo que supone este cambio en el panorama cultural de Canarias. ¿Esto qué produce? Pues primero bastantes problemas en lo que es las necesidades básicas que hay que cubrir, hospitales, colegios, carreteras, infraestructuras en general, porque ha llegado muchísima gente de fuera en muy poco tiempo y al final pues hay que acompasar, ¿no? Y son islas que siguen creciendo, el nivel de crecimiento de Fuerteventura sigue siendo muy fuerte. A esto se ha venido a unir pues diferentes modelos económicos relacionados con el turismo, como el alquiler vacacional, que ha traído un nuevo modelo de especulación con el suelo rústico en Fuerteventura y nuevos habitantes de la isla que no vienen con problemas como los inmigrantes, ¿no? Que vienen a buscar empleo, sino pequeñas fortunas centroeuropeas que vienen a buscar territorio. Y Fuerteventura, que es la isla que más ha cambiado precisamente por los movimientos migratorios, ya sea de manera legal o ilegal, también muchos trabajadores que han acudido foráneos a Fuerteventura a trabajar, nos explica cuál es la realidad ahora mismo, porque sí que es cierto que existen todavía algunos municipios que guardan un poco la esencia canaria, la esencia majorera, pero otros muchos donde la población no nacida en Fuerteventura supera con creces a los que sí lo han hecho en nuestra isla vecina. ¿Dónde se está dando mayormente todos estos problemas? En el municipio de La Oliva, sobre todo, también en Puerto del Rosario, porque efectivamente está aglutinando un volumen muy fuerte de trabajadores, sobre todo ya en Puerto del Rosario de trabajadores latinoamericanos, y en la zona sur de la isla sí es cierto que hay bastante más trabajo y los volúmenes de personas de fuera ya estaban asentados en otro tiempo, suelen ser canarios de otras islas, gente que viene del Estado español, que sin ser naturales de Fuerteventura, pues sí es verdad que se adaptan rápido a la cultura insular y es mucho más sencillo y más llevadero. En municipios como Tuineje, Betancuria, que tienen menos tirón turístico, pues no está pasando tanto, y luego en Antigua sí, en Antigua pues también están llegando pues personas sobre todo ingleses y sí es cierto que muchos africanos. Y la Orden del Cachorro Canario también pide ayuda a las administraciones, al Gobierno de Canarias e incluso al Gobierno central, precisamente para poder mantener nuestras raíces y nuestro sistema de vida. Si no hacemos nada, pues se va un poco deteriorando, ¿no? Entonces, trabajar por la canariedad y por la pureza de la canariedad es, digamos, un reto que en la Orden del Cachorro Canario tenemos, porque es que nadie se ocupa de eso. O sea, la Real Academia Española de la Lengua se ocupa de la lengua, pero de la canariedad no se ocupa nadie, ¿sabe? Y ya podría ocuparse alguien, un pequeño departamento del gobierno que
que se ocupara un poco de todas estas cosas y de apoyar a las asociaciones y a las ONG que nos dedicamos a estas cosas. Y como siempre, este Objetivo Lanzarote ha salido a la calle para ver qué opinan ustedes sobre todo este movimiento migratorio y lo que está suponiendo a Canarias. Yo soy de Arrecife, pero ahora mismo no vivo en Arrecife. Vivo en Punta Mujeres, por ejemplo, y ahí la gente que estamos, casi todo, el 90%, quizás hasta el 95%, somos de la isla y hemos sido más o menos los que estamos viviendo allí de siempre. Pero Arrecife es una cosa que ha aumentado tremendamente. Hay un montón de gente que ha venido, marroquíes, colombianos, gente latina más que todo ha venido, pero hay gente que en verdad se involucra del gobierno, no viene a trabajar, a vivir de la vida fácil. Y encima hay un montón de coches, hay horas puntas que en verdad uno tiene que salir una media horita o una hora antes para llegar a tal parte, si he quedado de acuerdo para un trabajo o para una necesidad que he quedado con las amistades que tengo. Pero en verdad aquí hay un montón de gente y otra cosa que no hay casas para alquilar. Si hay 4 o 5, cada uno tiene su coche, es lógico, porque tampoco tenemos la posibilidad de transporte, de los horarios de las guaguas tampoco son muy así en los campos. En Arrecife sí, las cerquitas y tal, pero lo que son de Tinajo hacia Arrecife y así, nada. Pero es verdad que también a día de hoy mucha gente sobrevive a base del turismo. Entonces es complicado, hay que buscar un equilibrio sobre todo, hay que regularlo. Yo, por ejemplo, vengo de Toledo, que también es una ciudad que sobrevivimos a base del turismo. Durante la pandemia se notó mogollón, pasabas por sitios y dices, jolín, qué triste ver esta calle comercio cerrada. Digo, yo creo que luego a partir de ahí vamos a aprender nada. En 5 años después, si vuelve a pasar lo mismo, pasará lo mismo, porque seguimos viviendo a base del turismo. Desde el 1 de octubre al 30 de junio no hay problema. Te sobran aparcamientos, ahora vete en verano. Del 1 de julio al 15 de septiembre, que las fiestas allí son la primera quincena de septiembre, es que tengo que aparcar en Arrieta, o sea, es que no hay, pero ni en los llanos, nada. Tengo que aparcar 1 kilómetro y ir a mi casa caminando. Ahora mismo van a entregar aquí en Maneje unas viviendas para la gente que ha pedido por medio del gobierno, pero en verdad necesitamos más viviendas. Aquí la población es demasiada gente y pocas viviendas, que incluso hay familias que han acogido a 4 o 5 parejas, personas más, o se han visto como familias más reducir la sala, dormir, si pusieran ese colchones a lo grande en la casa, porque en verdad no hay viviendas, así de fácil. Muy complicado está la situación y en verdad el gobierno que en verdad ponga manos al asunto, porque realmente nos vemos obligados a... Aquí yo llevo ya para 25 añitos, si no es más. Y gracias a Dios yo tengo mi vivienda, pero también vivo de alquiler hasta el día de hoy. Que arreglen mejor los horarios de guagua, que pongan las cosas más fáciles y entonces a lo mejor podríamos llegar a los puestos de trabajo sin coche, sino en guagua. Las basuras están llenas de porquería por debajo, no los limpian, o sea, yo noto unas carencias tremendas. Y claro, en los pueblos, hombre, en los pueblos hay terrenos, lo que pasa es que los terrenos tienen dueños y los dueños, incluso aquí en Arrecife o en Punta Mujeres, en Arrieta, hay terrenos libres, pero claro, tienen dueños y se ve que los coches les molestan y entonces ponen piedras para que no puedan entrar a aparcar. Continuamos en Objetivo Lanzarote hablando del reto demográfico, sobre todo del futuro, ¿no?, que se abre ante las puertas de Lanzarote en una sociedad cambiante, en un mundo cambiante también, donde también los flujos migratorios pues tienen ya mucho peso, no solo en Europa, sino también en España y en particular en Canarias, además de otros muchos retos que intentaremos analizar brevemente en este último espacio de Objetivo Lanzarote. Está con nosotros Miguel Ángel Martín, sociólogo, para darnos un poco de luz, ¿no?, sobre ese futuro que se abre en Canarias y además a ver si podemos también hacer una pequeña retrospectiva de dónde venimos para entender cómo se ha configurado la sociedad canaria en los últimos años. Don Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, gracias por atender la llamada de Objetivo Lanzarote. Te pregunto, Miguel Ángel, por el reto demográfico, ¿no?, por los retos de futuro de Canarias. Vemos cómo la inmigración, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, ha ido increciendo, sobre todo las cifras de los menores ha aumentado y muchas estadísticas indican que la población en Canarias y en Lanzarote en particular crecerá mucho en los próximos 20-30 años. ¿Estamos preparados como isla, como archipiélago, como comunidad autónoma para seguir creciendo en cuanto a población?
Hombre, preparados no lo estamos y dependerá también del ritmo de crecimiento. De hecho, en el caso de Canarias, lo que se está haciendo es la estrategia de reto demográfico, un poco para intentar sostener este futuro crecimiento que se avecina, ¿no? Si se cumplen todos los pronósticos. En el caso de Lanzarote, estamos dentro del grupo de islas que más van a crecer, junto con Fuerteventura y también las islas de mayor densidad demográfica, como son Gran Canaria y Tenerife, y es posible, si todo se cumple o los pronósticos se cumplen, que Lanzarote crezca en población, ¿no? Como lo ha venido haciendo en los últimos años. Date cuenta que Lanzarote, junto a Fuerteventura, son las islas que más han crecido. Las últimas décadas, desde el desarrollo turístico, nos vamos unos 40 años atrás, donde se produce de manera incipiente el desarrollo turístico en Lanzarote, pues ha sido una isla que ha crecido casi un 200% en términos de población. Y es verdad que ha habido un par de crisis, como la de 2008, la propia crisis sociosanitaria del COVID, que pararon el ritmo de crecimiento demográfico, pero después de esas dos crisis la isla sigue creciendo demográficamente y en el futuro es muy probable que nos pongamos en una cifra de población bastante más alta que la actual. Y Miguel Ángel, esa cifra, yo leí algún sondeo, ¿no?, que estipula que igual dentro de 25 o 30 años la población de Lanzarote podría alcanzar los 250.000 habitantes, como bien comentabas. Por ejemplo, Arrecife hace no mucho, históricamente, tenía 12.000 habitantes, ahora estamos rondando los 60.000 habitantes, ¿no?, en varias décadas, que tampoco es tanto tiempo históricamente hablando. ¿Podría convertirse este crecimiento poblacional, dejando la política aparte y dejando cualquier tipo de análisis, ¿no?, donde se pelean los políticos sobre la forma de atajar la inmigración, pero el crecimiento poblacional, venga donde venga, esa inmigración podría convertirse en un problema para un territorio como Lanzarote, frágil y limitado? Sí, claro. Desde el punto de vista territorial, por supuesto, y también y sobre todo desde el punto de vista de los servicios, ¿no? Estamos hablando de servicios como la sanidad, la educación, la propia movilidad de los habitantes dentro de la isla, que están ya siendo saturados. Si además seguimos creciendo sin dar cobertura a ese crecimiento, pues es lógico que nos vamos a encontrar problemas de toda índole, problemas energéticos, problemas que tienen que ver con los residuos, que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con el agua, y que ya lo estamos viviendo en directo con problemas como el de la vivienda, ¿no?, que no solo es un problema de Lanzarote, pero que en Lanzarote se agrava más por el crecimiento poblacional y por la escasez de vivienda disponible. ¿Existen, Miguel Ángel, herramientas o algún tipo de mecanismo para que este crecimiento que seguirá existiendo de cara al futuro vaya a la par que el crecimiento, por ejemplo, en inversiones en infraestructuras, en instalaciones sanitarias, en colegios, etcétera, etcétera? ¿Hay alguna manera de ralentizar este crecimiento o es difícil de poder controlar? Es difícil, pero existen herramientas desde el punto de vista, sobre todo, de planificación urbanística y del territorio, que nos pueden permitir aminorar estos ritmos de crecimiento, tanto en oferta de alojamiento turístico y otro tipo de ofertas. Todo esto se puede aminorar y planificar. No es fácil, por supuesto que no lo es, pues si no ya lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero esta dificultad yo creo que hay que poner empeño para intentar atajar todos estos tipos de problemas que conllevan implícitamente el crecimiento demográfico. Es lógico, la gente necesita un techo donde alojarse, necesita servicios sanitarios, necesita alimentarse, consumir agua, pues también generamos residuos, ¿no? Y todo esto hay que intentar planificarlo para que no nos coja con el pie cambiado, porque el problema que tenemos o que solemos tener, que ya lo hemos vivido en otras etapas en Lanzarote, es que los crecimientos parecen que nos cogen por sorpresa, ¿no? Y tal como apuntas, es muy previsible que dentro de 2 décadas, pues Lanzarote tenga una población de derecho de 250.000 personas. En la actualidad son 160.000, pero no olvidemos que también la cifra de turistas que permanecen diariamente en la isla incrementa muchísimo y ellos también consumen recursos, usan la movilidad, la sanidad,
electricidad, la energía, el agua, etcétera, ¿no? Con lo cual esa población flotante, que es la suma de los turistas más los residentes, ya es en la actualidad de 250.000 personas. Y muchos, el otro día escuchaba yo, estaban debatiendo en el Parlamento de Canarias, ¿no? Diferentes formaciones políticas, independientemente de quién haya dicho qué, pero sí que es verdad que una cosa queda clara, ¿no?, en la sesión plenaria, que al final el problema que nos estamos encontrando, en particular en Lanzarote, a día de hoy, no se generó ayer ni hoy, sino que varias décadas atrás, por no planificar pues en los 90, que en 2025 podríamos estar como estamos en cuanto a crecimiento. ¿Podemos encauzar la solución? ¿Podemos buscar una solución de encauzar la situación de cara a un futuro a 20, 30 años? Sí, sí, yo diría que sí, ya te lo comenté, ¿no? No es fácil, pero sí que se puede intentar paliar estos problemas con los que nos podamos encontrar. Aunque luego el futuro nos da sorpresas y llegan otras cosas que no nos esperábamos, ¿no? Pero sí que hay cuestiones básicas como el tema de autoabastecimiento, tender al autoabastecimiento en la isla, ¿no? Es lógico, viviendo en una isla hay que tender a todas las políticas que generen autoabastecimiento energético, alimentario y de todo tipo, ¿no? Y de combustibles, por supuesto, ¿no? Y para, de alguna manera, hacer frente a los posibles crecimientos. Es una cuestión de planificación, que es lo que puede paliar en los posibles problemas que haya en el futuro, sin que luego nos llegue algo que no nos esperábamos, ¿no? Porque nunca, hace 6 años no nos esperábamos una epidemia que colapsara la economía, con lo cual siempre hay algunas variantes que no prevemos, pero en las que son variantes normales de desarrollo económico en los países occidentales, pues sí que se pueden prever y paliar, sí que puede haber soluciones. Y durante muchos años, Miguel Ángel, el principal problema, así tengo entendido, yo no llevo tanto en la isla, pero sí que es verdad que durante muchos años la mayor preocupación, el mayor problema fue el agua, que sigue siendo un problema, que sigue todavía, yo creo, intentando mejorarse a través de diferentes actuaciones, porque está claro que ahora mismo el ciclo integral del agua no funciona correctamente o como debería en pleno 2025, pero la vivienda en los últimos años también se ha puesto encima de la mesa como uno de los principales problemas. ¿Ha sobrepasado la problemática habitacional en la isla de Lanzarote a la del agua? Sí. ¿O van de la mano? No, está muy por encima la problemática de la vivienda. Se ha convertido desde hace 2 o 3 años en el principal problema que tenemos en la isla, un problema de que no hay vivienda accesible, no es que no exista vivienda, sino que no hay vivienda accesible para personas que lo necesitan, tanto para alquilar como para comprar, y es sin duda y con diferencia el principal problema que tenemos en estos 2 o 3 últimos años y el que tenemos en la actualidad. El agua es un problema, sobre todo las pérdidas de agua, ¿no?, que es más que nada un tema energético, ¿no? El agua en Lanzarote se produce mediante energía de todo tipo, ¿no? Sobre todo de combustibles fósiles, ¿no? Y claro, estamos desperdiciando por las pérdidas que tiene el agua la mitad o más de la energía. Casi el 60%. Casi el 60%. Entonces esto es, vamos, insostenible, ¿no? No se puede perder la mitad. No es que sea agua natural, es agua que se desala del mar mediante energía. Y claro, estamos despilfarrando la mitad de la energía que producimos pues para que se pierda. Y ya la última, Miguel Ángel, de cara a ese futuro que está a la vuelta de la esquina prácticamente, ¿Lanzarote va a tener más dificultades para hacer frente a esos retos demográficos, sociales, migratorios? ¿Va a tener más dificultades pues, por extensión, por también las singularidades de este paraje, ¿no?, que mucha parte del suelo está protegido y es complicado, ¿no? ¿Va a tener más dificultades que otras islas, por ejemplo, que las islas capitalinas, que Fuerteventura, o más o menos puede ser los mismos problemas que afectan a Lanzarote los que afectan a las otras islas? Lo que estamos viendo es que las islas capitalinas, las de mayor población, tienen ya serios problemas de movilidad, por ejemplo, ¿no? Y tienen líos tremendos con la movilidad y otra serie de problemas. En el caso de Lanzarote, al ser un territorio más reducido y bastante protegido, por suerte, prácticamente la mitad del territorio pues casi que no se puede usar, ¿no? Y toda la población se concentra en la zona sureste. Ahí es donde tenemos todos la sensación de cierto hacinamiento en la movilidad, donde se concentra la mayoría de la gente, en las plazas alojativas, donde se generan los residuos, etcétera, ¿no? Y sí, Lanzarote tiene cierta cultura de haber hecho bien las cosas, ¿no? En el pasado no tan lejano, ¿no? Tuvimos un plan, o tenemos todavía en vigor un plan de ordenación que se aprobó en 1991, que ayudó
en gran parte. También la cultura paisajística y territorial, de protección territorial de la isla, también ayuda. Y creo que es el momento de seguir en ese carro, que se abandonó, estas ideas se abandonaron durante un tiempo, y es el momento de retomarlas, y yo creo que se puede mejorar. Las islas en general, como concepto de islas, son territorios más vulnerables, dependientes del exterior. Cualquier crisis económica les afecta el doble, cualquier crisis sanitaria también les afecta el doble, como lo hemos visto, y esa vulnerabilidad hay que tenerla en cuenta a la hora de vivir en una isla. Por eso hablo de autoabastecimiento. No es que vayamos a comernos todo lo que cultivamos, porque no estamos en esa situación, pero todo lo que sea tendente hacia el autoabastecimiento es una política que se debe hacer en la isla, sin pensárselo dos veces. Desde las energías alternativas, el ciclo del agua, todo se hace en la isla, y todo eso hay que tender a potenciar todo lo que sea autoabastecimiento. Y ya última, Miguel Ángel, este nuevo grupo de gobierno, una de las, tenía encima de la mesa como 2 o 3 pilares fundamentales en los que trabajar. Uno de ellos era precisamente intentar renovar ese PIOT del que me hablabas, del 91, que ya tiene muchos años, que también muchos consideran que no responde a las necesidades actuales. Se ha sacado el borrador, se está trabajando en él, es verdad que es un proceso que no se va a tener de aquí a 3 meses, pero es importante este PIOT que vea la luz, que se renueve y que responda precisamente a los retos de Lanzarote hoy en día, que igual no tienen mucho que ver con los del 91. Evidentemente han pasado 30 y pico años y claro, hay otras necesidades, y bueno, la gente que estaba en Lanzarote en 1991 no solo ha crecido en número, sino tenemos otras edades, hay otras necesidades en la isla y demás. Todo lo que sí, yo no me conozco el plan insular al detalle, el que se está gestando en la actualidad. Yo supongo que serán medidas que van encaminadas a esta situación que nos podemos encontrar, que nos estamos encontrando ya. Pero no solo que se aprueben, sino que se apliquen las cuestiones, que se apliquen, que se doten económicamente cuando se habla de infraestructuras y demás, y que se tenga ese espíritu que ha mantenido la isla o que mantuvo la isla hace unas décadas, ¿no? Ese espíritu manriqueño, si quieres, en torno no solo a la protección del paisaje, sino a la protección del medio y sobre todo la calidad de vida de las personas, que es lo más importante. Don Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros brevemente aquí en Objetivo Lanzarote. Es un placer escucharle. Muchas gracias. Bueno, pues con las palabras de Miguel Ángel Martín llegamos ya a las conclusiones de este Objetivo Lanzarote, centrado, ¿no?, especialmente en el reto demográfico. Y hasta aquí este Objetivo Lanzarote. Esperemos que les haya servido, por lo menos para sacar sus propias conclusiones en base a una realidad cambiante que además seguirá mutando, seguirá modificando el entramado social aquí en nuestra tierra. Volveremos próximamente en Objetivo Lanzarote con más temas de actualidad, con más temas de su interés.